Tengo 35 años y llevo casada con Mateo casi una década. Hemos construido juntos una vida acelerada y cómoda en nuestro moderno departamento en Santa Fe, en Ciudad de México, donde las caras cambian constantemente y las oportunidades parecen infinitas. Mateo trabaja en un gran corporativo de tecnología, en uno de los rascacielos que definen la zona, y aunque he coincidido con algunos de sus compañeros en las típicas cenas de fin de año de la empresa, nunca me había implicado realmente en su mundo profesional hasta aquella tarde en que fui invitada al despacho de su jefe. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Era un jueves lluvioso, de esos días en los que el tráfico de la ciudad parece ir un poco más despacio. Había conducido hasta el corazón de Santa Fe para entregar unos documentos que Mateo había olvidado esa mañana en la barra de la cocina. El edificio de su empresa era imponente, con fachadas de cristal, suelos de mármol pulido y el aroma tenue del café de especialidad que se escapaba desde la cafetería cercana a la entrada. Al caminar, mis tacones resonaban suavemente contra las baldosas y podía escuchar el zumbido de los servidores y las conversaciones en inglés tras las puertas de cristal. La recepcionista, una joven con un peinado impecable, me reconoció enseguida. Me saludó con amabilidad, pero antes de que pudiera preguntar si Mateo estaba disponible, miró su pantalla y dijo: «Ah, señora Herrera, el señor Vélez quiere verla. Dice que es importante». Me quedé dudando. El señor Vélez, el jefe de Mateo, era un hombre al que solo había visto en un par de ocasiones. Alto, de unos 50 y tantos años, siempre impecablemente vestido y con esa voz calmada que atraía a la gente sin esfuerzo. Había en él una autoridad silenciosa que obligaba a escucharle. No entendía por qué querría verme, pero la curiosidad me empujó a avanzar. Seguí las indicaciones de la recepcionista por el pasillo. La alfombra amortiguaba ahora mis pasos y el murmullo de la oficina se desvanecía en un rumor lejano. La puerta de su despacho estaba entreabierta y llamé suavemente. «Adelante, Sofía», dijo su voz. Lo primero que noté al entrar fue lo distinto que se sentía aquel despacho en comparación con el resto del edificio. Paneles de madera oscura cubrían las paredes, y en el aire flotaba un tenue aroma a cuero y cedro. Tras su escritorio se alzaba una estantería repleta de libros de negocios y arte, perfectamente alineados, y algunas fotografías enmarcadas, tal vez de su familia, aunque no me detuve a observarlas bien. Se levantó de su silla sonriendo de un modo que era a la vez cortés y desconcertantemente personal. «Me alegra que haya venido. Por favor, siéntese». Dejé los documentos de Mateo en el borde de la mesa, esperando entregarlos y marcharme enseguida. Pero entonces, con un clic suave, caminó hacia la puerta y echó el cerrojo. Por un instante se me cortó la respiración, no exactamente por miedo. Su postura, su expresión, todo en él seguía transmitiendo compostura y respeto. Pero el gesto fue deliberado y convirtió el aire entre nosotros en algo cargado de una tensión que no había previsto. Regresó a su silla, inclinándose un poco hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Quería hablar con usted en privado», comenzó con una voz baja, casi confidencial. «Se trata de Mateo y de algo que creo que merece saber». Mi mente se aceleró. Una docena de posibilidades cruzaron por mi cabeza, ninguna de ellas reconfortante. Busqué en su rostro alguna pista, pero su expresión seguía siendo impenetrable, firme, como si estuviera sopesando cada palabra antes de dejarla escapar. Afuera, la lluvia golpeaba de forma constante contra los ventanales, un ritmo suave que parecía acompasarse con el latido acelerado de mi corazón. Me di cuenta de que también me había inclinado hacia adelante con las manos apoyadas en el regazo, esperando que continuara. «Llevo años observando a Mateo en su trabajo», dijo por fin, «y también he visto el precio que le está costando». No supe qué responder. Mi marido siempre había sido ambicioso, fiable, un hombre que cargaba sus preocupaciones en silencio. Pero allí estaba alguien afirmando haber visto grietas que yo nunca había notado. La mirada del señor Vélez se sostuvo en la mía, ya no con autoridad, sino con algo más suave, tal vez preocupación. Creo que la han mantenido en la oscuridad respecto a algunas cosas y no quería que lo oyera de otra persona. La sala parecía más pequeña, el aire más cálido,
como si las propias paredes se inclinaran para escuchar. Sentí una extraña mezcla de aprensión y de otra cosa, una atracción, una conciencia del momento que iba más allá de las palabras que se estaban diciendo, y mientras comenzaba a contarme lo que había visto, supe que aquella conversación estaba a punto de cambiar la manera en que miraba a mi marido, y quizá también a mí misma. Me recosté en la silla. Mis dedos se aferraban a los reposabrazos intentando mantenerme firme mientras las palabras del señor Vélez empezaban a deshacer la tranquila certeza que siempre había tenido sobre mi matrimonio. Su tono era pausado, deliberado, pero cada frase caía en mi pecho como un pequeño peso. Mateo ha estado sometido a una enorme presión estos últimos 2 años, dijo, no solo por la carga de trabajo, sino por dinámicas en la alta dirección, cosas que sé que no le ha contado. Fruncí el ceño, repasando en mi mente las noches que llegaba tarde, las cenas a medio terminar, la manera en que los hombros de mi marido se vencían cuando creía que yo no lo miraba, y aún así, escucharlo descrito de esa forma me incomodaba. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Se inclinó hacia adelante con los codos apoyados sobre el escritorio, y el leve crujido de su sillón de cuero llenó el silencio. Porque he notado algo. Se ha estado alejando del trabajo, de los amigos y quizá, incluso de usted. Su mirada se suavizó. No le digo esto para herirla, señora Herrera. Se lo digo porque creo que usted tiene el poder de llegar a él de una manera en la que nadie más puede. Sus palabras despertaron algo en mí, una mezcla de defensa y de una curiosidad dolorosa. Afuera, la lluvia había pasado a un ritmo más intenso, repiqueteando contra el cristal como un tambor callado. Miré hacia la ventana, en parte para darme un momento para respirar, en parte para ordenar mis pensamientos. Debió de percibir mi vacilación porque su voz se hizo más baja, casi conspirativa. He trabajado con mucha gente a lo largo de mi vida, continuó, pero Mateo es un hombre que carga con más de lo que debería y lo esconde bien. Eso puede ser peligroso. No estaba segura de si se refería a peligro para la salud de Mateo, para su carrera o para algo más profundo. Quise preguntar, pero había algo en sus ojos que me decía que aún no había terminado. Llevo semanas debatiéndome sobre si hablar con usted directamente, prosiguió. Pero cuando vi su nombre en el registro de visitas esta mañana, supe que debía aprovechar la oportunidad. La forma en que hablaba, tranquila, sin prisas y aún así tan intencional, me atrapaba. Me descubrí observando cómo se movían sus manos al gesticular, cómo su voz se hacía un poco más profunda al pronunciar mi nombre. Había una intimidad silenciosa en aquella sala que no tenía nada que ver con la cercanía física y todo que ver con el hecho de que estábamos compartiendo algo que nadie más sabía. No le estoy pidiendo que lo confronte, dijo el señor Vélez. A veces lo correcto es simplemente estar ahí, de una forma que le recuerde que no está solo. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo con sumo cuidado sus próximas palabras. Puede que usted sea la única persona capaz de ayudarle a ver más allá de los muros que ha construido. Algo en aquellas palabras me golpeó con fuerza. Pensé en todas las veces que Mateo había sonreído y dicho, «Estoy bien», sin dar más explicaciones. En todas esas cenas silenciosas en las que el espacio entre nosotros parecía pesado, pero nunca se nombraba. Me moví en la silla, dándome cuenta de que ahora me estaba inclinando hacia él. No por cortesía, sino porque quería comprender más. ¿Qué está sugiriendo exactamente que haga? Él me observó durante un instante con una expresión impenetrable, pero una mirada firme. Empiece por fijarse en las pequeñas cosas, dijo. Los momentos en que duda antes de hablar, las noches que se queda más tiempo revisando el celular al llegar a casa, la forma en que sus ojos se desvían cuando surgen ciertos temas. Ahí es donde encontrará la verdad. Su voz había adoptado ahora un matiz más suave, casi como si me estuviera dejando entrar en una parte de sí mismo que rara vez mostraba. Sentí una conexión extraña, un entendimiento mutuo que iba más allá del tema que tratábamos. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Él miró hacia allí, pero no se movió para abrir. En lugar de eso, volvió a mirarme con una leve sonrisa que parecía conocer el efecto que causaba. «Concédame un poco más de tiempo», murmuró, como si lo que le quedaba por decir no pudiera apresurarse. Y en ese instante comprendí que aquello ya no se trataba solo de Mateo. Había algo en la manera en que él
Señor Vélez me hablaba, en cómo aquella sala parecía aislarnos del resto del mundo, que despertaba preguntas que yo no me había permitido hacerme en años. Los golpes en la puerta se desvanecieron, y quienquiera que estuviese fuera, debió de marcharse, porque el pasillo volvió a quedar en silencio. El único sonido era la lluvia, ahora más suave, casi como si pegara la oreja contra el cristal para escuchar. El señor Vélez se recostó en su silla, tamborileando suavemente con los dedos sobre la madera pulida de su escritorio. «Necesito contarle algo personal», dijo con una voz medida, pero con una corriente subterránea de algo no dicho. No como jefe de Mateo, sino como alguien que ha estado en su lugar. Incliné un poco la cabeza, intrigada. ¿En mi lugar? Él asintió lentamente. Mi mujer y yo pasamos por una etapa en la que apenas hablábamos de lo que importaba. Vivíamos en la misma casa. Nos sentábamos en la misma mesa, pero parecía que estábamos a kilómetros de distancia. Su confesión no parecía ensayada. Tenía el peso de la verdad, de una vulnerabilidad que no esperaba de un hombre como él. Fue solo cuando alguien de fuera lo notó y se atrevió a señalárnoslo. Continuó. Cuando comprendí lo que estábamos perdiendo. Me descubrí ablandándome, sintiéndome menos como si estuviera en un despacho con el jefe de mi marido, y más como si estuviera frente a alguien que entendía las fracturas silenciosas que pueden formarse en un matrimonio. No quiero ver a Mateo pasar por eso, prosiguió, y no quiero verla a usted preguntándose qué ha pasado. Sus ojos buscaron los míos, no de forma inquisitiva, sino como pidiendo confianza. Había algo en la forma en que me miraba, firme y sin prisas, que me hizo sentirme vista de una manera en la que no me había sentido en mucho tiempo. De repente, fui consciente del calor en mis mejillas, del leve subir y bajar de mi respiración, de cómo mis manos estaban entrelazadas en mi regazo, como si intentaran mantenerse quietas. Miré hacia la puerta casi por instinto, como comprobando si alguien podía percibir el cambio en el aire. El cerrojo brillaba tenuemente bajo la luz del despacho, un recordatorio silencioso de que aquel era un espacio apartado del mundo exterior. Debe parecerle extraño que me cuente todo esto, susurré. Una leve sonrisa tocó sus labios. Quizá, pero a veces lo correcto parece extraño al principio. Entonces se levantó y caminó hacia la estantería detrás de él. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta detenerse en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió por una página marcada con una cinta fina, lo miró brevemente y lo cerró de nuevo. «Llevo notas», dijo, girándose hacia mí, «no sobre el trabajo, sino sobre las personas. Observaciones, recordatorios de lo que importa. Aquí he escrito cosas sobre Mateo, cosas que creo que le interesaría saber, pero no me pertenece dárselas». Dejó el cuaderno en su lugar con un gesto casi reverente. Tendrá que verlas por sí misma en él. La idea de que aquel hombre hubiera estado observando en silencio, anotando y reflexionando sobre la vida de mi marido, me impactó profundamente. Era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante, como descubrir que alguien más había estado vigilando una puerta que yo no sabía que estaba abierta. «Le digo esto porque creo que usted puede llegar hasta él», añadió, regresando a su asiento. «Pero no será fácil. Tendrá que adentrarse en los espacios que él ha cerrado y tendrá que ser paciente». Hubo una pausa. En ese silencio sentí que el peso de sus palabras caía sobre mí, pero debajo de ese peso había algo más, una conciencia callada entre nosotros, como si ambos supiéramos que aquella conversación estaba moldeando algo más que mis próximos pasos con Mateo. «Creo que usted se subestima, señora Herrera», añadió con voz suave. «Transmite más de lo que imagina». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento ninguno de los dos se movió. La sala parecía contener la respiración. Me pregunté, no por primera vez en esa conversación, si la conexión que estaba sintiendo tenía que ver únicamente con mi marido, o si algo más se estaba desplegando en silencio entre nosotros. La lluvia había cesado cuando el señor Vélez finalmente se recostó en su silla, aunque los ventanales aún conservaban un tenue brillo plateado del chaparrón anterior. La luz de la sala también había cambiado, más suave ahora, teñida del dorado apagado del sol de la tarde. Le daba al despacho un resplandor casi íntimo, como si el propio día hubiera decidido recogerse a nuestro alrededor. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Pude escuchar el tic-tac lejano de un reloj, marcando cada segundo con paciente deliberación.
Mi mente corría con todo lo que él había dicho, los hilos de sus palabras entretejiéndose en algo mucho más personal de lo que había imaginado al entrar allí con una carpeta de papeles. «Espero que entienda por qué la cité aquí», dijo finalmente. «Por que no quería que nadie más escuchara». Asentí despacio. «Creo que sí, al menos la mayor parte». Él sonrió con levedad, pero en su gesto había una profundidad, un saber silencioso, como si pudiera ver la inquietud que se agitaba en mi interior. «A veces», añadió, «estas conversaciones tienen menos que ver con respuestas y más con lo que despiertan». Y eso me golpeó, porque en la quietud de su despacho, con la puerta cerrada y el murmullo del mundo exterior apartado, algo se había despertado en mí. No solo preguntas sobre mi marido, sino también sobre mí misma, sobre las partes de mí que había dejado dormidas durante años. Me levanté de la silla, sin saber si estaba lista para marcharme o si temía quedarme. Él también se puso en pie, avanzando hacia la puerta. Su mano descansó un instante sobre el cerrojo, pero antes de girarlo, me miró por última vez. «Sofía», dijo con la voz baja pero firme, «tiene más influencia de la que cree. Úsela con suavidad, pero no tema usarla». Gesto No grandilocuente ni una pausa dramática, solo el clic sencillo del cerrojo liberándose y el leve crujido de la puerta al abrirse. El aire del pasillo se sentía más fresco, más ligero, pero también más distante, como si hubiera pasado de un mundo a otro. La recepcionista levantó la vista cuando pasé, ofreciéndome una sonrisa cortés. Se la devolví, aunque mi mente seguía en aquella sala con paneles de madera, todavía escuchando la cadencia medida de la voz del señor Vélez. En el trayecto de regreso, las luces de los edificios de Santa Fe empezaban a encenderse contra el cielo que se oscurecía. Mis manos descansaban sueltas sobre el volante mientras mis pensamientos flotaban entre el hombre con el que me casé y el hombre que acababa de pasar casi una hora hablándome como si yo tuviera la llave de algo importante. Cuando estacioné en nuestro edificio, me quedé un instante en el coche, mirando el resplandor cálido de la lámpara del salón a través de la ventana. Mateo ya estaba en casa. Verlo allí, su silueta familiar moviéndose por la estancia, me trajo una ternura que no había sentido en mucho tiempo. No sabía exactamente qué iba a decirle. Tal vez no dijera nada todavía, pero empezaría a notar las vacilaciones, los momentos de silencio, las verdades escondidas entre líneas, y quizá al hacerlo, no solo lograría llegar hasta él, sino también redescubrir las partes de mí que habían estado esperando en silencio a que alguien volviera a llamar a su puerta interior. Recordé las palabras del señor Vélez. A veces lo correcto parece extraño al principio, y me sorprendí pensando que tal vez aquel encuentro no había sido casualidad, sino un punto de inflexión. El sonido de mis llaves tintineando me devolvió a la realidad. Abrí la puerta de casa, y el olor familiar de la cena en el horno me envolvió de inmediato. Mateo salió del salón con la misma sonrisa cansada de siempre. «¿Todo bien?», preguntó. Lo miré unos segundos más de lo normal, como si quisiera descifrar en su rostro todos los silencios de los últimos años. Asentí despacio. Sí, todo bien. Pero dentro de mí sabía que las cosas habían cambiado, que ya no me conformaría con aceptar el «estoy bien» como respuesta. Había aprendido a mirar con otros ojos, a escuchar lo que no se dice, a reconocer las grietas que se ocultan bajo la rutina. Mientras cenábamos, observé la manera en que apartaba la mirada cuando le preguntaba por el trabajo, cómo suspiraba al levantarse a por una copa de vino. Eran señales que antes habría pasado por alto, pero ahora parecían luces encendidas en medio de la oscuridad. Las palabras del señor Vélez resonaban todavía en mi cabeza. «Usted tiene más influencia de la que cree. Úsela con suavidad, pero no tema usarla». Quizá no iba a salvar a Mateo de la noche a la mañana. Quizá tampoco estaba claro si quería salvarme a mí misma, de la monotonía que había dejado crecer entre nosotros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un punto de partida. Después de mí en donde senté, recoger la mesa, me senté frente a él en el sofá. Mateo hojeaba el periódico como de costumbre, ajeno a mis pensamientos. Lo observé en silencio, y una mezcla de ternura y determinación me recorrió. «¿Sabes?», dije con calma, «te he echado de menos». Él levantó la vista, sorprendido. Durante unos segundos no dijo nada.
y en ese espacio de silencio supe que había llegado hasta un lugar al que hacía años que no me permitía entrar. Las próximas semanas serían un reto, lo intuía, pero también sabía que las conversaciones más importantes de la vida no siempre comienzan con respuestas, sino con preguntas sinceras. Y así, mientras el eco de la lluvia todavía golpeaba suavemente contra las ventanas de nuestro departamento en Santa Fe, comprendí que lo que había empezado en el despacho del señor Vélez no terminaba allí. Era apenas el inicio de un camino nuevo, un camino en el que tal vez no solo podría recuperar a mi marido, sino también a mí misma. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios, suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.